creador tuvo un inicio. Acompáñanos a descubrir los comienzos de escritores, fotógrafos, ilustradores, publicistas, animadores, diseñadores, músicos y otros locos. Bienvenidos al mejor podcast de inspiración creativa. Arrancamos desde el inicio. En nuestro final de temporada tendremos cómo fue el inicio de Funeral, una historia de Batman del genial escritor Alberto Chimal y el talentosísimo ilustrador Rulo Valdés, que aparece en una compilación mundial editada por DC Comics con la colaboración de artistas de 14 países titulada Batman The World. Bienvenidos a Desde el Inicio, Alberto Chimal y Rulo Valdés. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Mejía y arrancamos nuevamente Desde el Inicio, un programa que busca servir de inspiración a las nuevas generaciones de creadores. En esta ocasión, siendo nuestro final de temporada 2, tenemos a el ilustrador Raúl Valdés y al escritor Alberto Chimal para que nos platiquen de un proyecto muy especial que me gustó muchísimo desde que lo vi cuando salió. Ellos son invitados a ahorita nos van a platicar y ahondar en eso, un proyecto de Batman de DC, se llama Batman The World. Muchas gracias, chicos, que estén aquí, de verdad, es un placer tenerlos en dupla. Por ahí hay un episodio del señor Rulo y si no lo han visto, váyanlo a ver porque tiene ahí todas las cosas mágicas que hace Rulito. Y en esta ocasión me pareció maravilloso que esté trabajando con Alberto, que Alberto es amigo de mi gran parnita Bernardo Fernández Beff. Y me parece que, bueno, el que hayan hecho una mancuerna para hacer esto me parece formidable. Quiero arrancar, contándote a ti, Alberto, a Raúl ya se lo había platicado, es que de dónde surgió este proyecto y se remonta a mis épocas universitarias en la UAM. Yo siendo un estudiante ahí de la UAM Escaposalco, de pronto, pues, en el auditorio tal, llegaba, pues mira, este cuate es el cineasta no sé qué, o llegaba el ilustrador o el diseñador. Y yo siendo un morrito de la UAM Escaposalco, sentado en esa butaca, decía, qué padre la historia de este güey. Pero ¿cómo le hago yo un día para estar ahí? ¿Cuál fue la historia que pasaron? ¿En qué acertaron? ¿En qué cagaron? ¿No? Estos grandes capos de la comunicación en aquel entonces. Y en este caso me he dado la tarea de entrevistar a muchos amigos creadores que me han acompañado a lo largo de muchos años de estar en esto. Escritores, cineastas, publicistas, para que le cuenten a los chicos cómo fue eso, ¿no? En este caso en especial me parece que es maravilloso el acercamiento que tuvieron ustedes para este proyecto y es el sueño de muchos chicos que están viendo esto y muchas chicas, algún día trabajar haciendo guiones para DC o Marvel o algún día dibujar para alguna de estas dos compañías, ¿no? Que ahora platicaba también, me parece que en el episodio con Rulo también, creo que el tema de los superhéroes hoy más que nunca está en boga, ¿no? Es decir, este mainstream que traen las películas de estos grandes blockbusters, pues nos han acercado mucho a gente que probablemente, no sé, en los 70s y 80s, que éramos los niños geeks que nos gustaba leer, en aquel entonces le decían los cuentos, pues hoy me parece que inclusive el sueño crece aún más por los chicos que algún día les gustaría trabajar en algo en esto. Entonces, quiero arrancar en que nos cuenten, por favor, cómo fue originalmente el primer acercamiento a eso. ¿Quién quiere arrancar para que nos cuenten quién se acercó, cómo se acercó DC a ustedes? Platíquenos. Rulo, vas. A ver, Rulito. Voy contigo, pues Rulito. bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un gusto estar ahora sí, aunque sea por este medio, porque la vez pasada estuvo más divertido con pachanga en vivo y con chelas, güey. Sí, eso, no quería llegar a ese punto, no sabía cómo parafrasearlo, pero no, la verdad es que sí, pues mira, justamente en este mismo argot, pues se nos acercaron en un momento importante de la pandemia, ¿no? Cuando estaba empezando todo este show, entonces fue como un proceso muy parecido, de hecho, al de la publicidad, porque pues fue un proceso largo y además, ya sabes, como estos procesos en los que no se te puede contar exactamente como bien claro primero para qué proyecto es como, claro. Casi es como proyecto de logia negra, ¿no? De quieres participar en un proyecto y tú así de, no lo sé, creo que sí. Firme el famoso NDA, ¿no? Sí, claro. Claro, porque además, o sea, fue primero el oye, pues es que sabes que vamos a mostrar tu carpeta para un proyecto, te puedo asegurar que es un proyecto importante, ¿no? Ya fue como, pues sí, pues no pasa nada, ¿no? Entonces,
ya después fue como vamos para un proyecto para DC, entonces fue como, ok, cabrón. Sí, perfecto. Entonces, inclusive me pidieron un cómic de referencia, que era el de Canek Jr., entonces, y ya lo siguiente ya fue darme el aviso de, oye, pues, ¿qué crees? Pues nada, que felicidades porque has sido seleccionado para el proyecto Batman The World, ¿no? Y entonces ya ahí fue cuando de hecho me avisaron inclusive que iba a estar al lado del maestro Alberto Chimal. Qué entonces chido. para mí fue, sí, o sea, para mí fue como premio doble, ¿no? Porque por un lado, pues tenía ya las nociones de quién era el maestro Alberto Chimal, ¿no? Y por otro lado, pues fue como, ay, voy a trabajar también Batman, entonces como que, o sea, ambas cosas hicieron que mi fanboy interno estuviera así volando, ¿no? Entonces, así fue por lo menos de mi parte el acercamiento, ¿no? Tengo entendido que fue, ya después me platicaron, pues sí fue una búsqueda un poco ardua, sobre todo porque en la parte de la ilustración, pues obviamente como que había varios candidatos, había como varias posibilidades y al final, bueno, por lo que tengo entendido, pues fue la de justamente Canek Jr. la que me dio como el tiro a gol, ¿no? Como que se acercaba mucho a lo que se necesitaba en este proyecto, ¿no? Claro. Y en tu caso, ¿cómo fue el contacto, Alberto? O sea, tú que tampoco estás tan inmerso, quiero entender, en el mundo de los cómics como Raúl. Pues yo creo, a juzgar por lo que cuenta Rulo, que a mí me hablaron después, o sea, ya cuando él estaba ya enfilado. A mí me buscaron y me propusieron, oye, ¿te interesaría escribir un cómic? ¿Como de qué? No, pues de Batman. Y yo, caray, ¿en serio? Qué chingón. Porque eso es rarísimo. O sea, no, ha habido 2 personas que han escrito guiones para DC en este país. Una de ellas fue Paco Agenbeck, hace 20 años, y la otra fui yo, hasta ahora. Es muy raro que ocurra una cosa así. Es mucho más fácil que un ilustrador pueda dar el salto, ¿no? Claro. Vayan ustedes a saber qué razones. Y en este caso, pues no hubo, digamos, una carpeta de por medio, pero yo me imagino que era mucho más fácil encontrar muestras de mi propio trabajo, pues ya disponibles ahí. No, honestamente no sé cuántas más personas habrán estado ahí en la fila, pero pues bueno, es de suponer que sí las hubo y para mí se fue como un regalito así de Navidad con su moñito y todo así. ¿En serio? Fue muy bonito. Porque aparte, no sé, claro, hay personas como de forma natural, no sé, pensando, y nuevamente, siempre Bef es una referencia que tengo muy en corto y que está tan inmerso en el tema de la novela gráfica y así que de pronto son de estos nombres que quizá podrían ser de bote pronto, ¿no? Por eso me llamó mucho la atención cuando supe que estabas trabajando en conjunto con Raúl, porque propiamente no eres de estos nombres como Humberto Ramos, ¿no? Que están inmersos, son mexicanos que ya están medio en la lista del payroll de los comiqueros, ¿no? A nivel mundial. Y de repente tu nombre me saltó porque dije, oye, pues este cuate yo lo conozco por Bef, ¿no? Y sé que tu trabajo no está necesariamente metido a esto, pero sí se me hizo como una sorpresa padre. Cuando llega esto, ¿cómo es? He estado leyendo algunas de las historias, porque son como creo que 14 o 15 países los que colaboran, ¿no? Sea individuales, o como me encantó la del español ¿cómo se llama? ¿Rocco, Raúl? Paco Roca. Roca. Que el tipo hace todo, ¿no? Básicamente él es el guionista, es el ilustrador, ¿no? Y es el que arma ahí los layouts. Y hay gente que tiene más colaboradores por país, ¿no? Que está el artista, el entintador, tal, pues como es un grupo más nutrido de personajes. En el caso con ustedes, necesariamente, o sea, hubo una especie como de brief, ¿sí? La historia tiene que ser, son mexicanos, tiene que ser de México, los de España tienen que ser de España, o sea, ¿cuál fue el brief que les dieron para hacer este proyecto de World? Rulo, voy contigo. Pues fue muy chistoso porque lo que decíamos, ¿no? O sea, el brief fue muy ambiguo. O sea, en realidad algo que platicábamos al principio es que inclusive primero fue como vamos a colaborar en Batman, entonces pues obviamente la premisa era, bueno, vamos a estar como dentro del, o sea, no sabíamos inclusive, ¿no? Cómo vamos a estar dentro del cómic, dentro de ya fue, no, vamos a estar pues para un proyecto. Y ya dentro del proyecto especial, pues también no había muy pocas nociones, ¿no? O sea, como que lo único que teníamos un poquito claros, y eso más por ñoñez que por referencia de ellos, pues era como el black and white, ¿no? Como este tema de, bueno, puede ser un proyecto autoral,
¿no? Tenemos un chance que es crear un personaje que se puede meter adentro del universo DC, tenemos chance de usar cualquier personaje de DC que queramos, tenemos chance de contar, la única base del plot es que sea un trabajo autoral y que sea un trabajo dentro de México, ¿no? O sea, inclusive todavía podemos utilizar algunos otros elementos que nosotros queramos, pero pues que sí es que se note cierta, ni siquiera representatividad, sino más como la parte de que sea dentro del territorio, ¿no? Por el tipo de proyecto. Oye, y Alberto, y en tu caso, trabajando novelas y cosas así, ¿cómo fue el acercamiento a esto? Porque bueno, teniendo este brief, ok, una historia que ocurre en México, son historias súper cortas, ¿no? Que aparte eso me parece que también representa otro tema, es decir, no puedes extender mucho las líneas de tiempo, es decir, tienes que ser mucho más conciso. ¿Cómo fue el reto de hacer esto? Si es que no habías hecho un ejercicio previo, pues, de trabajar cómic. Pues ya he hecho con anterioridad algún ejercicio de trabajar en cómic. A principios de siglo en una antología que se llamaba Pulpo Comics, que justamente la organizó Bev, que ahí nos lo ubico perfecto, sí. Pues bueno, ahí trabajé con Ricardo García Micro, y luego años más tarde, como 10 años más tarde, retomamos parte de ese trabajo micro y yo lo expandimos y lo hicimos una novela gráfica que se llama Justos y que apareció publicado por una editorial independiente, por Resistencia. Ese ha sido mi contacto, digamos, como práctico. Pero digamos que aparte de eso, yo trato de abordar como el guionismo a partir de lo que tiene como de, digamos, como de líneas generales. O sea, lo que tiene en común el guionismo de cómics con el guionismo de cine, que he hecho también, de radio, pues de tele, ¿no? Que claro. Sí, o sea, hay muchos elementos distintos, pero también hay mucho en común. Okay. Y entonces, de ahí tenía yo para empezar a agarrarme. Y pues también, digo, con más distancia, pues del hecho de que escribo cuentos. Yo soy sobre todo cuentista. Me gustan mucho las historias cortas y estoy un poco, pues, acostumbrado a pensar en términos de extensión, ¿no? De limitaciones de extensión. Uno siempre quisiera, y nos pasó aquí en más de una ocasión con este proyecto, tener otra paginita más o dos o tres, otra paginita. Claro. Pero pues, digamos, a falta de esas otras paginitas, pues sí, por lo menos en lo que concierne a la parte argumental, pues sí me sé algunas estratagemas como para reducir, para insinuar cosas en lugar de decirlas, para tener como sobreentendidos, como este tipo de recursos que sirven para decir un poco más en un poco menos de espacio. ¿Este fue tu guión original o el guión original era mucho más extenso? Lo fuimos trabajando primero a partir de un argumento okay. que era menos extenso, pero sí más o menos detallado. Y luego fuimos haciendo pues, varias como iteraciones del argumento a partir de lo que le iba llamando la atención pues, a nuestro editor aquí en México, a Giovanni Arévalo, o lo que mencionaban los editores de DC, y después ya vino un guión del cual hicimos, me parece, tres vueltas, ¿no? Sí. Que fue ahí para estar refinando detalles. Y así fue. O sea, no, que yo sospecho que para un proyecto más extenso habría que hacer como más pasos, ¿no? Pero en este caso nos pudimos brincar, digamos, lo que habría sido como una especie de escaleteo, ¿no? Como hacer el layout página por página. Claro. Y ese más bien lo hizo Rulo, tengo que decirlo, de una manera estupenda. Pues la parte de diseño, que es una cosa bien padre que tiene esta historia, es toda de Rulo. Ya se las sábanas, don Rulo. Oye, Rulo, ¿y cómo ocurre ahí en el proceso? Y eso es chistoso decirlo porque y tú que lo conoces bien en términos publicitarios, me pasó también cuando yo trabajé en el periódico Reforma un tiempo, existe este cuate que es, en el editorial le llaman el editor, ¿no? La publicidad es el director creativo, y digamos que los tipos de arte, en el caso concreto de las agencias, es el director de arte o los diseñadores en términos editoriales, como que cada uno tiene muy delimitada su función, ¿sabes? Es decir, tú no te puedes meter mucho en el trabajo del otro, sobre todo, y aparte, bueno, en muchos casos te topas con, y no diremos nombres aquí, con muchas divas creativas, y es un pero, ¿no? O sea, ya si tú, oye, no, cabrón, tú te dedícate a dibujar, que es lo que tú sabes hacer, yo me dedico a escribir y cada quien sonda.
¿Cómo funciona con ustedes? O sea, en ese caso, ¿hubo chance de pelotear cosas, ideas? ¿Cómo jaló eso? Esa es una muy buena pregunta y está súper chido que se hable a nivel de procesos de trabajo, porque algo que, digo, ahí le tenemos que dar también como mucho crédito a quien fuera nuestro editor en este caso, que fue Giovanni Arevalo, porque él fue el como que se encargó de administrar mucho, como, o sea, literal fue el que se encargó de administrar todos los recursos, ¿no? Y es muy interesante esta parte porque abarca muchas cosas, como para quien no entienda de qué estoy hablando en ese sentido, no fue solamente como el reunirnos y el vamos a tener estas juntas y organizar como ok, bueno, ¿cómo la vamos a hacer, no? O sea, va a ser en Zoom, va a ser videollamada, ¿no? En este caso, bueno, pues podemos contar con una plataforma, ¿no? Alberto nos prestó su plataforma de Zoom, entonces era, ok, bueno, entonces podemos hacer esto. De repente tener que coordinar, porque además también otra cosa que es importante mencionar es que también estábamos trabajando en plena pandemia, entonces, claro. Y además en un punto muy álgido, que es importante mencionar porque, o sea, se dice fácil bueno, pues estuvimos en juntas ahí en nuestra casa y súper cómodos, pero también estábamos en un momento muy tenso de la vida en general, o sea, claro. Estábamos en un momento en el que no sabíamos realmente qué estaba pasando con el mundo y estábamos todos metidos en una película de zombies, ¿no? A la mitad además, entonces, sí, no, o sea, como que coordinar ese tipo de cosas en esos momentos, la verdad es que sí fue una cosa muy importante. Y algo que yo aprendí mucho de este trabajo también es como la diferencia, y eso es una cosa que, bueno, yo le agradezco mucho a la publicidad por un lado, pero también en este caso se lo agradecí al equipo, fue el contar con gente tan profesional para trabajar. Porque pese a que teníamos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pues un nombre tan grande como Alberto Chimal, ¿no? Que, o sea, el puro nombre con todo el backstory ya era como de, híjole, ¿no? Híjole, ¿no? Y si le digo y si le comento y qué tal que le digo que algo no me gusta o que algo sí me gusta o que, ¿sabes? Entonces, claro. Y la verdad es que sí, porque algo que es importante mencionar es que fue un proceso creativo muy en conjunto. O sea, desde el inicio fue la junta de vamos a platicarnos, o sea, porque con el peloteo fue de, ok, vamos a empezar a trabajar, y me acuerdo que hasta Alberto le dio como curiosidad el tema de, y por favor, rólame hasta la música que escuches, ¿no? Para estar como en el mismo contacto, ¿no? ¡Qué chingón! Y la verdad es que fue una genialidad de trabajo porque, o sea, Giovanni nos ayudaba mucho con esta parte de los recursos, y Alberto, por ejemplo, es una de las personas más organizadas con las que he trabajado en el medio, ¿no? Es una persona que tiene como muchos esquemas mentales, ¿no? Yo siempre le hacía la broma que de repente me lo imaginaba con estos, ¿cómo se llaman? Estos pizarrones gigantes de Rorschach, que así ya sabes, como con las líneas agarradas, sí, te juro, o sea, porque es impresionante lo organizado que es en todo sentido. Entonces eso hacía que el trabajo fuera muy fluido, sobre todo porque en algún punto había muchísimos cambios. Entonces, con todos los cambios y con todos los momentos que íbamos teniendo, en lugar de que fueran como momentos de tensión, era mucho como, y eso es el único lugar donde lo he vivido justamente en publicidad, cuando ya es así de, mira, ya sabes que te vas a tener que quedar hasta las 3 de la mañana trabajando, ya es de, mira, ya me la sé, vamos a tener que quedar más 3 campañas, vamos a tener que además darle como la vuelta, y todavía tiene que tener como ese pequeño twist, ¿no? Y que ya, la verdad es que en ese mundo de la camaradería, ya trabajas más a sabiendas y confiando que la gente, o sea, el copy sabe lo que tiene que hacer, arte sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Cuenta sabe dónde no se tiene que meter, ¿no? Y eso hace que sea muy fluido el trabajo. Entonces, en este caso, algo que nos platicó Giovanni en algún punto, ya como más en privado, fue, pues justamente que el rollo también de poder trabajar era mucho el escoger a la gente adecuada, ¿no? El poder estar con la gente indicada, con la que fuera como más fácil trabajar, ¿no? Yo no sé si lo sea en mi caso, pero sí definitivamente con Alberto, sí, estoy segurísimo que lo fue, porque todo el proceso de trabajo fue súper divertido, o sea, es uno de los mejores trabajos que he tenido en la vida, porque, o sea, la búsqueda de cómo estábamos encontrando nuestro propio el lenguaje, porque además, pues, es muy fácil, entre comillas, en un proceso cuando te dicen, bueno, tienes que continuar lo que los demás están haciendo, ¿no? O sea, si nos hubiera tocado dibujar, no sé, un número de Batman, el 198, dices, mira, se trata de lo que ellos demás escriben, escribirlo mejor. Se trata de lo que ellos dibujan, hacerlo más bonito. Entonces, pero está sobre ciertos parámetros. Pero cuando te dicen que tiene que ser algo autoral, es el equivalente a dibujar un Batman bonito. Y dices, o sea, ¿eso cómo es? O sea, ¿cómo parto que es un Batman bonito, no? ¿Cómo tiene que funcionar? ¿No? Y aparte es un Batman bonito mexicano, ¿no? Es como, híjole, ¿y de dónde, no? Y con la historia igual. Entonces, pues como que inclusive pasamos por varios momentos dentro de la historia que si se hubieran trabajado con otras personas hubiera sido mucho más difícil
si todos hubiéramos puesto nuestros egos encima, ¿sí me explicó? Claro. O sea, sí hubo muchos momentos de cambio, porque inclusive el formato de repente llegó hasta ser un poco como el Marvel Way, ¿no? Que para los que no saben, es como que casi se va cocinando el cómic, o sea, es como si todavía la mitad del horneado todavía dijera, ¿sabes qué? Es que hay que sacarlo para meterle las pasas, ¿no? Entonces, eso es peligroso, ¿no? Y puede llegar a ser complicado porque se va como elaborando y pueden cometerse errores. Entonces, claro, en este caso fue muy ad hoc porque todavía inclusive ya terminando las páginas, todavía hubo que hacer cambios en los textos, acomodar cosas, ir. Entonces, eso no cualquiera te lo aprecia, ¿no? Y no cualquiera lo hace, y no cualquiera además le mete la maestría que, por ejemplo, en este caso le metí a Alberto, ¿no? O sea, de cómo ir cambiando, adecuando, ¿no? Es muy bonito porque desde que nos leyó el argumento, que englosaba como una especie de brief, ¿no? De lo que, ahora el brief de nosotros, de contar de qué iba nuestra historia, es que sentías como la piel se te enchinaba de lo que él redactaba, ¿no? De lo que él contaba, ¿no? Y entonces también como dibujante, pues te hacía como estas ganas de tener que estar a la altura, ¿sabes? O sea, decir, híjole, ¿cómo diablos hago para que este concepto que es tan importante, tan clave en la historia y que además está siendo como redactado de manera tan magistral? Porque además es eso, o sea, o sea, digo, tú esperas algo bueno cuando dices, bueno, pues que estoy trabajando con Alberto Chimal, ¿no? Dices, pero ya cuando lo escuchas y vas viendo el proceso y todavía tienes estas vueltas para sorprenderte, es impresionante, ¿no? Ver cómo se van esculpiendo las ideas, ¿no? Entonces, ya desde ahí era muy, muy bonito el formato, porque era lo que te digo, o sea, ¿cómo hago que esto, o sea, captar esta esencia, este sentimiento tan bonito en algo gráfico, ¿no? Que se entienda, que se viva y que se perciba, ¿no? Que se escuche el grito de tamales oaxaqueños al fondo, ¿no? Claro. O sea, y eso era muy importante, ¿no? Oye, Alberto, y ahí en tu caso, a la inversa, también trabajando como tan de cerca y teniendo amigos que hacen novela gráfica y tal, que estás inmerso en la parte gráfica, tú también tuviste chance de ver esa óptica, decir, oye, no, esta escena yo me la imaginaba más un top shot que hacer una contra. O sea, ¿te metiste en algo en el proceso del arte de Rulo? No me metí directamente en, digamos, como en esas cuestiones como de encuadres, como de composición, pero sí estuvimos hablando respecto por ejemplo, del flujo de los cuadros en la página, ¿no? Porque una cosa bien interesante, al menos como yo la entiendo del cómic, es que además del dibujo está lo que decía yo hace rato, el diseño. O sea, los cuadritos existen todos en la página, claro, y producen un efecto en común. Y entonces estuvimos pues hablando de eso y platicando y imponeando acerca de esas cuestiones. Neil Gaiman, el escritor británico, dice que, y tiene toda la razón, que a él le gusta ver el trabajo de las personas con las que va a colaborar, de los artistas, porque le gusta tratar de jugar a las fuerzas de cada quien, jugar escribir para favorecer, digamos, lo que a cada uno de sus artistas le sale mejor y le interesa más. Entonces, aunque andábamos, pues, como con estas circunstancias que ya Rulo te contó, pues yo sí me traté de fijar, digamos, en las muestras de trabajo que tenía en Canek Jr., en otros de los proyectos que ha hecho, para ver lo que le interesa, ¿no? Como por ejemplo este interés por el detalle, ¿no? El detalle físico, el detalle del lenguaje corporal, los rostros de los personajes, que le da un aire como muy realista, digamos, a los fondos, ¿no? Y por otra parte, algo que incluso Rulo nos explicó en algún momento, que a él le interesa en cada página tener un cuadro, digamos, que se resalte, ¿no? El money shot, que es como lo importante de esa etapa que es la página, ¿no? Entonces, tratamos de acercarnos a eso también, a tomar en consideración esas fortalezas, ¿no? Y esos intereses del dibujo, pues porque a fin de cuentas, si se logra que haya como una especie de espacio creativo para cada persona involucrada, de lugar para inventar cosas, para tener ideas, para lograr una satisfacción personal en lo que se está haciendo, el proyecto sale mejor, ¿no? No se trata me parece a mí, de imponerse por encima de todos los demás, para que sea mi proyecto en el cual de casualidad están colaborando tal y cual persona. Más bien,
nos viene al contrario. Un proyecto colectivo puede y debe como tener esos espacios para cada persona que está involucrada, ¿no? Y que se pueden compartir además, ¿no? O sea, porque hay ciertos intereses, ciertas cosas de las que yo soy consciente a la hora de contar una historia que se superponen con aquellas de Rulo, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. No, y ahí de repente, esto que dices es importantísimo. Estos shots, o sea, hay un shot, ¿no? Como es el shot, hay uno de Bellas Artes, güey, que es increíble, que hay como una contrita y tal. Pero es cierto, o sea, también los layouts van narrando cosas. Regreso a la historia esta que me gustó mucho también en esta compilación del Cuates de Roca, que está narrado, es una retícula, una tras otra, así, porque la historia tiene que ver con Batman de vacaciones, ¿sabes? Y está bien chido, porque de alguna manera todo es como steady, güey, ¿no? Todo va narrado en esa parsimonia que tiene esa historia, está bien padre. ¿Tuvieron chance ustedes de ver algo el trabajo de los otros colaboradores o nada? ¿Fue todo el mundo a ciegas, trabajó? Bueno, de hecho, de inicio, curiosamente, la única historia y no vimos o sea, la historia, vimos unos layouts justamente de Paco Roca, ¿no? Que era el que más avanzado iba y estaban en lápiz totalmente, y unos diseños de los alemanes. Entonces, fue muy loco porque obviamente, o sea, pues nosotros no teníamos nociones, pero pues también eso ya nos hizo darnos cuenta del tamaño de la vara, ¿no? Porque pues ya fue como, claro. Híjole, o sea, la chamba de los alemanes estaba, no, te lo juro, o sea, sí estaba, digo, no es una competencia propiamente, así, pero sí un poco, ¿no? pero, o sea, pero pues al final del día sí éramos como la selección mexicana, ¿no? Entonces sí era como, híjole, o sea, ver cómo sacábamos adelante el partido, porque sí, o sea, justamente, ¿no? O sea, por lo menos dar un buen lugar, porque o sea, sí llegaba un momento en el que decías, híjole, o sea, Paco Roca, pues es uno de los narradores españoles, bueno, es uno de los narradores internacionales más reconocidos, ¿no? Entonces, y además estás hablando ya que no es como un artista, o sea, no se puede decir que no es mainstream, porque es un artista muy famoso, ¿no? Pero sí es un artista además que también tiene una narrativa muy particular, muy indie, muy cercana, muy touchy, o sea, no es el clásico dibujante de superhéroes en ese sentido, no sé si me estoy explicando, pero eso hace que totalmente, ¿no? Teníamos a Kim Jong-gi, por ejemplo, también, ¿no? Que iba a ser como un par de páginas que también, o sea, tienes nombres así de pesados, dices... Pero entonces sí lo vieron, o sea, sí se vieron antes, previo. No, o sea, es que te digo, fue parte del brief, o sea, cuando nos mandaron el brief y nos dijeron así como de, ya sabes, en este correo genérico intercambiable de enhorabuena, tú has sido seleccionado para el proyecto de DC, entonces te mandan ese archivo, te mandan cuáles son como las medidas de las páginas, cuáles son, cómo es el formato inclusive de para mandarle las páginas a ellos, y o sea, es entre comillas así de sencillo, ¿no? O sea, es muy estándar, ¿no? Que es un proceso que además no es raro dentro del medio del cómic, o sea, como que es siempre como son proyectos, sobre todo mientras más, entre comillas, importantes son, pues más secretos se vuelven, entonces siempre es como hay cierto recelo, ¿no? Porque inclusive, o sea, también había mucha información que Giovanni tampoco tenía, ¿no? Que era como de, o sea, teníamos de repente una extensión de páginas, luego de repente cambiaban, ¿no? Era de, no, es que solo hay tantas, ya era de, o sea, pero además de repente cambiaba no de momento a otro, sino era casi de mes a mes, entonces de repente era de, en este mes van a ser tantas, y ya, son tales, ¿no? Entonces, inclusive, por ejemplo, había procesos también de ellos que creo que no tenían, justamente platicábamos de la portada que no se quedó, ¿no? Hicimos una versión de una portada que no, la fuimos haciendo cambios de parte de México, cambios de parte de DC, la portada la coilustró Edgar Gómez, que también es un ilustrazazazo, entonces ahí fue un proceso de trabajo que desde el principio fue como, ok, nosotros estamos de acuerdo, va, lo hacemos, la mandamos, la revisaron, todo esto, ya estábamos así de, muchachos, el lunes es el anuncio internacional del proyecto, entonces ya tenemos que tener listo como material para que ellos vean, entonces fue como, ok, bueno, ok, pues la portada es algo muy importante, llega el viernes, y el viernes nos dicen, ¿saben qué onda? Ya con la portada aprobada, ¿saben qué onda? No, nos echaron para atrás la portada. Entonces, te digo, ahí son de esas cosas que dices,
ouch, o sea, como que primero fue como, híjole, pues bueno, no tienes tiempo de llorar, es de resolver, lo mismo que te digo, o sea, es muy parecido en ese proceso a la publicidad. Y es de, ok, ¿cómo hacemos si encontramos otra cosa que funcione y que esté padre? Pero ahorita sí ya, por ejemplo, DC nos dijo, ¿saben qué onda? Nada más que en la portada si pueden ahora sí incluir a la atormentada, ¿no? Entonces fue como, ok, ¿no? Este personaje que habíamos propuesto les había llamado mucho la atención, la incluimos, igualmente, Edgar se aventó, porque fue otra vez la llamada de, oye, Edgar, ¿qué crees que nos pasó esto? Que no? Híjole, entonces lo hicimos, la sacamos, a la portada fue muy, muy bien, porque inclusive DC le dio mucho, mucho foco en su momento, y fue muy interesante porque, pues obviamente eso, ¿no? O sea, nosotros decíamos, bueno, pues es que ¿qué pasó con DC, no? Pero lo que platicábamos es que ya viéndolo en retrospectiva, pues cuando vemos el proceso estamos seguros que como que han de haber llegado las demás portadas de todo el mundo, y entonces pues todas las portadas tenían a un Batman o a una situación, ni siquiera como en situación, sino más bien como el fondo, el background era el país. Entonces claro, no había un contexto, y la verdad es que aunque el Batman Maya se veía padrísimo y era un homenaje al Detective Comics 27 y estaba súper padre, sí. Pues no tenía mucho que ver con la historia que nosotros estábamos contando. Entonces, de una u otra manera, pues también se unificaba mejor esta nueva portada con todas las demás. Entonces, ahí sí nos queda claro que fue como esas veces que el cliente toma la decisión a partir de que ya ve todo el resto del trabajo. Entonces, eso te habla mucho de cómo estábamos claro. en algún punto. Pero existe una especie de publisher general, o sea, es decir, que el que va llevando el proyecto, ese cuate, ¿dónde estaba? O sea, ¿quién era como el director del proyecto en general? Es que fueron dos más, o sea, teníamos uno que era, bueno, aquí en México estaba Giovanni Arevalo por la parte de Smash, y arriba de él teníamos eran dos chicos, no recuerdo los nombres, pero siempre, que para aparte siempre eran el comentario de, déjame ver qué nos dice este chico, y entonces ya que una vez que la probaba todavía tenía que pasar por el otro, y entonces ya el otro era el que ya daba el ok, ¿no? Porque Entonces, el editorial en México es Televisa, ¿o no? Sí, lo que pasa es que más bien, por lo que tengo entendido el proyecto, digamos que el proyecto es de DC, pero DC digamos que lo gestionó a partir de sus editoriales según cada país. Exactamente, entonces como que, o sea, una vez lo gestionó, fue bueno, ok, o sea, parte del poder sobrellevar un esfuerzo que además pues, fueron 14 países, el lanzamiento fue simultáneo, entonces como que en ese sentido confiaron confiaron en quienes tenían como procesos ya editoriales nativos, entonces pues fue, o sea, por eso tengo entendido que, por ejemplo, no sé, tanto como Panini, como SC, como cada país, pero también por eso fue la onda de, bueno, pues aquí en México, el editor es pues Giovanni Arevalo, entonces él se va a encargar como de administrar esa parte del proyecto acá con nosotros, que fue muy bueno porque fue el que pues nos echó la mano con, inclusive hasta que hubiera mucha libertad, ¿no? Porque pues finalmente la trama, el tema que estábamos manejando, ¿no? Sí fue un volado, o sea, sí tuvimos esa juntita, todos juntos de, oigan, ya vimos lo que estamos queriendo contar, porque pues sí puede ser que nos digan gracias por participar, ¿eh? Entonces, ¿qué onda? Okay. Y ahí fue cuando Giovanni dijo, no, pues vamos, o sea, vamos, nos rifamos, y vemos cómo lo hacemos, y sí, ¿no? Inclusive ya escrita y dibujada la página, o sea, las páginas, había algunas que eran como, o sea, pues el problema empieza desde la primera página, ¿no? Entonces claro. Era como, o sea, si en algún punto de la vida sí fue jugársela, porque sí dijo, oye, es que, o sea, esto está muy violento y esto es como un poco agresivo, entonces, o sea, realmente en México funciona así, ¿no? Y Giovanni fue el que tuvo que decir, pues sí, esto funciona así. Una vueltita, o sea, y ahí está Palapa, güey. Claro, y también tener que de repente, o sea, porque como nos lo platicaban después, pues sí fue como un poco tener que sacar la carta de, bueno, pues es que, o sea, yo sé de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, pues, o sea, sí tener el correo de parte de DC diciendo así en palabras gringas muy propias, ¿no? Ok, confiamos en ti, tú eres el que sabe, o sea, sí fue muy, muy chido, porque pues te habla mucho del punto en donde pues tuvimos también mucho respaldo en muchos sentidos desde esa parte, ¿no? Porque, digo, dicho sea de paso, pues de nuevo, estábamos en pandemia, pues yo estaba atorado también con muchos otros trabajos, y bueno, pues al ser un trabajo secreto, no podía decir, oigan, es que aguántenme tantito porque estoy dibujando Batman, entonces teníamos que alternar con cosas, en el Inter se me fastidió la computadora, en el Inter me rompí un dedo del pie, entonces también en algún punto fue, oigan, pues es que por ejemplo necesitamos más tiempo, ¿no? Entonces,
sí fue muy padre de parte de DC, y bueno, de parte primero de Giovanni, como oigan, aguántenos tantito, y por parte de los editores decir, bueno, pues sí, o sea, ya que vieron las páginas fue de, híjole, bueno, y ese mail es una de las cosas más hermosas que puedes recibir como autor, ¿no? De, si van a quedar como las primeras páginas, tómense el tiempo que quieran, fue como de, ay, gracias, o sea, es que te digan eso es la cosa más hermosa del mundo. Entonces, oye, y Alberto, ¿a ti te hubiera gustado en este proceso, por ejemplo, haber tenido un Zoom con todos los güeyes del mundo y conocer las historias que estaban pasando? ¿O estuvo mejor no haberlo hecho y como que cada quien su historia y su pedo? Me habría gustado conocerlos en plan social, particularmente a aquellos que están en países de los que uno pues, en realidad no sabe nada, ¿no? O sea, los historietistas de la República Checa, claro. Los de Corea, los chinos, ¿no? Creo que no hubiera servido de mucho tratar de coordinarnos, porque coordinar 14 equipos de otros tantos países en todas las zonas horarias del mundo habría sido imposible, ¿no? Claro. Lo que me gustó, digamos, del proceso, de hecho, fue un poco lo contrario, que presionados de tiempo, tal como lo podemos entender, pues los de DC tuvieron que darle más manga ancha a los diferentes equipos locales y por eso podíamos tener como una ayuda tan fuerte, tan constante de Giovanni como editor, ¿no? Él también fue como el que, digamos, pues desvió muchos disparos con su poder de la Matrix, ¿no? Por ejemplo, hay una escena donde Batman agarra un teléfono celular y contesta una llamada, ¿no? Y es el teléfono del asesino, ¿no? Y es como la estratagema con la cual Batman va a cerrar el caso, ¿no? Sí. Y entonces el editor estadounidense manda un mensaje, oigan, ¿por qué Batman está usando un teléfono celular? Batman tiene un radio incrustado en su casco. En su casco, ¿no? claro. Tenemos que hacernos una playera que diga la frase Batman don't use the cell phone. Tal cual. Y entonces Giovanni muy amablemente le dijo, espérate, tiene todo su sentido en razón de la historia. Y entonces este cuate le dijo, bueno, ok, no, me espero. Y ya, pues, si hubiéramos trabajado directamente con él o peor todavía, en un trabajo como on spec, ay, miren, aquí está nuestro Batman, ¿no? Habría sido mucho más difícil, porque habríamos tenido que puentear no solamente, digamos, las cuestiones culturales más amplias de lo que tenía que decir o de lo que podía decir un trabajo hecho en México, sino además esos pequeños detalles del argumento, ¿no? Y entonces felizmente Giovanni nos quitó ese peso de encima y por eso pudimos trabajar mucho mejor. Qué chido. Oye, pues la verdad es que me pareció maravilloso el ejercicio y quería saber toda la historia porque por ahí me ha tocado estar, alguna vez en Macán nos tocó hacer los comerciales de la Copa del Mundo para Coca-Cola en el 2001 y fuimos un summit de creativos en duplas de muchos países a Nueva York a hacer esto. Ahí sí pasó eso que tenías que escuchar de viva voz, ¿no? Las historias de los demás y pues tu guión pues quizá estaba más chido que el otro y era un contacto directo, ¿no? Madrazos creativos, a ver, ¿no? A ver de cuáles son más correas y se elegían 5 comerciales y eran los que iban para todo el planeta Tierra. En este caso me parece que es increíble lo que vi, el resultado, me parece que, lo decías bien, Rulo, era como la selección de México, ¿no? Y a los trancazos en el Mundial y he de decirles que personalmente que a mí me encanta leer cómics, Batman, les repito, soy muy fan, es una gran entrega la que hicieron, los felicito, de verdad, está bien chingón. Está así a súper nivel de cualquiera en el mundo, ¿no? Yo llegué muy envalentonado aquella vez de Nueva York, creo, y fervientemente lo digo, lo he dicho en charlas y tal, la creatividad en México es increíble y hay gente muy talentosa y muy cabrona aquí para cualquier rubro, ¿no? Y eso en especial, que este contacto que tuvieron ustedes y trabajar en conjunto, me parece que el resultado es excepcional. Voy contigo, Rulo, nada más para concluir esto. En algún lugar hay un chavito o una chavita que su sueño es algún día hacer un fucking cómic de Batman, ¿no? ¿Qué le dices tú, en el lado como ilustrador, a un chico o una chica que algún día sueña con hacer esto?
Mira, la vez pasada que me hacías justamente la pregunta, les hablaba mucho de las cuestiones técnicas, ¿no? De la parte de, pues, seguir siempre trabajando, de seguir siempre, de aprender a tolerar la frustración y cosas así. Yo lo que les puedo hablar ahorita ya es un poquito más del ambiente laboral, ¿no? De cómo llegas a estos puntos, porque es algo que a la gente le causa mucha curiosidad, ¿no? Cómo te topas, ¿no? Lo que sí puedo decir es que en este caso, pues es que te caiga el 20 que estamos en México, ¿no? Y en México, una de las primeras nociones que tenemos que hacer es que es muy raro que la gente viva de hacer cómics, ¿no? Igual que escribir. Entonces, si quieres vivir de escribir o de hacer cómics, pues tienes que talacharle el doble que en muchos otros países y entender que así es en todas partes. O sea, algo que decíamos es que, o sea, al final del día todo el mundo habla de cómo era antes el cómic en México y es bueno, eso ya pasó, ya se acabó. O sea, ya lo importante es en dónde estamos parados ahorita y entender que sí sigue habiendo una industria, o sea, que sí hay un movimiento, que sí hay gente que está escribiendo y haciendo cosas bien chidas, que sí hay gente que está dibujando y haciendo cómics bien chidos. O sea, el que no los vean o el que no los veamos a veces nosotros no quiere decir que no existan, quiere decir que no estamos bien informados. Entonces, ni los españoles están contentos con su medio del cómic, ni los franceses están contentos con su medio del cómic, ni los americanos están felices con su medio del cómic. O sea, cada ambiente es diferente. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque sí es importante a veces entenderlo como creativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, yo tuve la suerte de estar trabajando en Marvel y de repente Marvel pues te deja de llamar, entonces dices, híjole, entonces no sirvo para esto, entonces ya no soy buen dibujante, entonces ya no sirvo para esto, ¿o qué hago, no? Entonces es ahí cuando digo, no, pues me concentro otra vez en mi trabajo y digo, ¿sabes qué? Tengo que seguir haciendo proyectos. Entonces eso fue lo que me animó a meterme a la beca del Fonca y de repente, prum, no solo me la gano una, sino me la gano 2 veces, ¿no? Y entonces en el Inter también es, pues vamos a hacer mis propios proyectos, voy a hacer mis propias cosas, y entonces ahí cuando de repente, ¿sabes qué? Vamos a hacer Canek Junior, ¿no? Y Canek Junior fue totalmente, pues, tanto pagado de mi bolsa como organizado de mi cuenta, ¿no? Juntar al equipo creativo, que en este caso fue Dan Lee y Everardo Ferrer. Entonces, hablar con, o sea, pues obviamente negociar con Canek Jr. y hablar y platicar cómo iba a ser todo este show. Y entonces, gracias a eso, pues, o sea, finalmente, pues fue un tiro a gol, porque si no hubiera yo tenido esa chamba que fue totalmente sacada por mi cuenta, ¿no? Que además fue la que me dio chance de ser lo más yo posible, porque inclusive cuando tuve que trabajar en Marvel, tuve que trabajar como con cierto alineamiento de artista, porque estaba haciendo yo tie-ins, ¿no? Y luego cuando estuve trabajando en Evil Dead, también hasta cierto punto tenía que adaptarme un poquito al estilo del dibujante anterior. En este Canek Jr. pues fue lo más yo que pude, lo más atascado, lo más, o sea, totalmente de mi cabeza. Y eso fue muy padre porque, o sea, por si no hubiera hecho ese trabajo, no lo hubieran visto y no hubieran dicho, pues mira, está bueno para esto, claro. Claro, porque además al final, o sea, cosas que vieron en Canek Junior, o sea, este panel del ¿cómo se llama esto? Del Palacio de Bellas Artes, se debe a un panel que salió primero en Canek Junior, donde estamos hablando del mercado de Sonora. Entonces, desde mi cabeza es, ok, ya entiendo cómo empieza a funcionar, y era parte de lo que era mi tesis creativa para hacer mi personaje de Canek Junior, de, ok, vamos a meter estos escenarios porque es importante, porque el fondo habla, porque, y curiosamente esa idea vino de Batman, porque era de, pues es que Ciudad Gótica es un personaje, entonces, o sea, es muy chistoso como cuando hice Canek Jr. lo hice pensando mucho en Batman, y justamente fue lo que me dio la chamba de Batman. Entonces, qué genial. O sea, sí, o sea, de repente es muy bonito tener esta parte de decir, bueno, es que soy el primer mexicano en dibujar Batman, pero hay un montón de trabajo detrás que la gente no ve, ¿no? Y hay un montón de historias, no sé, esa parte me encanta porque además otro mexicano es el que lo dice, que es Guillermo del Toro. O sea, una historia de éxito está formada por un montón de fracasos, bueno, ni siquiera de fracasos, de aprendizajes detrás, que a veces la gente no cuenta, ¿no? Y esto me gusta mucho, por eso me encanta tu programa, porque siempre justamente ves este lado humano de las historias, ¿no? Porque a veces pensamos que siempre son gente de éxito, ¿no? Como de, bueno, es que ya llegaron a cierto punto y es, no sabes todo el trabajo que hay detrás, el sacrificio familiar, o sea, todas las cosas que conlleva. Entonces, pues yo lo único que puedo decir es esa parte, ¿no? Decirle a los chavitos que están sí hay posibilidades. Lo único que tienes que hacer es, pues, o sea, sí ponerte a darle dentro de ese contexto. O sea, yo no vengo de un contexto económico acomodado, yo no vengo de un contexto económico donde mis papás me pudieron, o sea, a mí me dejaron viviendo solo a los 14 años, y desde ese entonces tuve que estar consiguiendo trabajos y estar como viviendo de muchas cosas para poder estar en este punto, ¿no? Y ni siquiera tampoco tenía amigos que me pudieran hacer el paro de,
bueno, me voy a quedar en su casa, ya tenía que pagar renta y si no trabajaba ese día no comía. Entonces eso fue lo que me hizo trabajar en publicidad desde muy chiquito y después fue darme cuenta que pues pero era eso, es tocar puertas todo el tiempo, ¿no? Justamente el otro día estabas entrevistando a Guillermo Caballero, ¿no? Y yo me acuerdo perfecto que en algún punto de la vida que me quedé sin chamba fue de, ¿sabes qué? Voy a abrir una revista, me acuerdo de Televisa, ver el teléfono que tenía anotado y les voy a llamar. Hoy en día que ya sé todos los protocolos que tiene Televisa para que puedas conseguir trabajo con ellos, digo, híjole, esta seguridad que me regalaba mi ignorancia, de decir, pues hablar por teléfono y decir, oye, fíjate que estoy buscando chamba, ¿no? Y seguramente haber sido el poli, así de, bueno, pues aguántame, te paso con la recepción. Y con la recepción fue como ser suficiente simpático para decir, bueno, espérame, te va a pasar con no sé quién, y después de 15 llamadas me comunicaran con alguien que me dijera, pues sabes que no hay chamba, pero te quedamos al pendiente. Y a los 3 días me llamara para decirme, oye, ¿qué crees que ese día que me hablaste? Pues nada, se reportó un dibujante enfermo y necesitamos un ilustrador. Y eso fue lo que hizo que iniciara mucho de mi relación, de conocer gente, o sea, y es eso, no fue porque fuera a estudiar a una escuela, porque fuera a algún lugar, o sea, entonces esas partes son importantes mencionárselas porque sí entiendo que estamos en un país en donde la gente, pues, o sea, decir que el esfuerzo es lo único que te lleva es simplificar mucho, ¿no? Pero sí es importante entender de repente esta parte de, pues sí, es que es estarle buscando constantemente, no estarte metiendo en todas partes. Si un proyecto ya se terminó, estar pensando en el siguiente, qué padre ahorita que podemos estar con lo de Batman, pero ya justamente tanto Alberto como yo ya estamos viendo ok, ya está esto, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, funcionó bien esta química de trabajo? ¿Por qué no hacemos otra cosa juntos? Entonces ya eso va haciendo que empecemos a maquinar cosas. Entonces es estar constante en esta presión creativa, ¿no? Todo el tiempo. Buenísimo. Oye, Alberto, y finalmente tú contigo lo mismo, ¿no? La misma pregunta que le hacía Raúl, alguien por ahí, un chico está inspirado por esto y cómo llegaremos en tu episodio a hablar cosas concretamente de tu trabajo y tal. En especial sobre el tema de los cómics, ¿qué le dices tú a un chico o una chica que en algún punto sueñan algún día estar en tus zapatos y algún día hacer un guión como estos? Yo les diría que incluso si llega a ser muy difícil o llega a parecer muy improbable que suceda, no lo descuenten, no descuenten la posibilidad y no quiten el dedo del renglón. Todos los aprendizajes, todas las experiencias, todos los proyectos creativos que uno puede realizar pueden ser útiles en un momento dado para eso que uno está soñando hacer. E incluso si la vida nos lleva como por caminos muy distintos, muy separados de aquello en lo que estábamos pensando inicialmente, nunca es imposible que otra vez podamos llegar a ese lugar, digamos, o a esa posibilidad creativa. No está garantizado, pero nunca está completamente cerrada la posibilidad. Cuando yo era chico, lo primero que quise hacer creativamente, de hecho, fue cómics. Yo no sé si esto ya te lo conté, pero yo dibujaba mis cosas, mis monos horribles en una libreta, ¿no? No más que, déjenme les cuento, bueno, lo voy a ejemplificar con esta cuchara. Yo nunca aprendí a sostener el lápiz. Okay. Entonces de pronto se me iba la muñeca para un lado, para el otro, entonces me costaba mucho ya no digamos dibujar, escribir a mano. Entonces un poco por ahí eso tuvo que ver con el hecho de que me inclinara más bien a escribir a máquina además, ¿no? Claro, claro. Pero pues el gusto por el cómic, la ambición también, o sea, aunque estuviera como inarticulada, informe, ahí estaba también, ¿no? Contar ese tipo de historias, pensar en ese tipo de personajes. Y aunque no me formé, digamos, en la industria mexicana del cómic, ¿no? Que era la que estaba a mi alcance, la que habría estado a mi alcance, claro. Pues sí la conocí aunque fuera de reojo y conocí también pues un montón de otros ejemplos de posibilidades creativas en ese medio, ¿no? Que las he tenido presentes, que han influido además en mi trabajo de escritura en prosa, de las que he conseguido pues ejemplos e ideas para trabajar en toda clase de proyectos, ¿no? A lo largo de los años. Toda esa experiencia, aunque se acumule de una manera rara, ¿no? Indirecta, después puede servir para aquello que uno desea hacer, ¿no? Cuando se presenta la oportunidad. Entonces, no descontar nada. Y lo clásico que se puede decir a cualquier persona interesada en escribir
leer todo lo que se pueda de lo que te interesa y de lo que no te interesa también, porque de ahí puedes aprender algo que no sabías. Practicar siempre y tener mucha paciencia, porque incluso en la mejor de las circunstancias, siempre las cosas llegan un poquito más despacio de lo que uno quisiera. Claro. Oigan, chicos, pues no me resta más que agradecerles de verdad que pasen por aquí. Yo siempre considero a la gente que entra a este proyecto, más allá de sus talentos probados y que de verdad les agradezco, pasen por aquí, son muy generosos en compartir esto con los chicos, ¿saben? La verdad es que, les repito, conozco mucha gente a lo largo de mi vida con los que he trabajado que estos personajes divas que no, yo lo sé, oye, pero ¿cuál es el truco, Rulo? Para que no, yo, ¿no? Hay gente que es muy celosa de eso y la verdad es que les agradezco lo generosos que son en compartir esto con los chicos porque me parece que solo a medida que ellos puedan ver estas cosas, aciertos cagadas de proyectos tan increíbles como el que han hecho, más allá de sus historias per se, y del trabajo de cada uno, esto me parece que es un sueño para todos los que nos gustan los cómics y de morritos soñamos algún día con hacer algo así. Qué chido que lograron de manera magnífica. Si usted que está escuchando o viendo esto no ha comprado su tomo, por favor vaya y cómprelo ahora mismo, que está de poca madre. Les agradezco mucho de verdad y ya nos veremos, espero que con chelas en la mano. Listo. Y por nuestra parte, pues bueno, muchas gracias, chicos. No nos queda más que despedirnos. Muchas gracias y no se pierdan nuestra siguiente temporada el año que entra, donde escucharemos la historia de algún otro artista, músico, escritor, publicista, fotógrafo, cineasta, ilustrador, algún otro loco o loca por ahí. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, siga nuestro Facebook e Instagram y escuche todos los episodios de este podcast en Spotify o en iTunes. Nos vemos el año que entra por acá, donde nos inspiraremos nuevamente desde el inicio.